Desde los tiempos más remotos, la humanidad, en sus diferentes expresiones civilizatorias y culturales, ha conocido una concepción del tiempo: el tiempo cíclico. El tiempo cíclico refiere a la primera noción del tiempo desarrollada en la aventura del hombre. En el largo espacio de esta concepción de tiempo se alimentó la idea del eterno retorno, donde hasta el mismo espíritu vuelve a empezar un nuevo ciclo. En la primera circularidad aparece un tiempo mítico que se caracteriza por la ausencia del valor de la temporalidad. En las culturas tradicionales, tal como enseñó Mircea Eliade, existía un tiempo cíclico marcado por ritos periódicos en relación con los procesos de siembra y cosecha, por los solsticios y ritmos significativos del sol y de determinados astros, por festividades religiosas periódicas, por celebraciones que emulaban el origen o fundación de su cultura. El tiempo como medida no tenía valor. El hombre vivía y explicaba el mundo que lo rodeaba de forma sagrada. Es la primacía del homo religiosus. Pero hace aproximadamente 3 siglos, la civilización occidental rompió con esa armonía cíclica. El hombre moderno apareció. Es el hombre histórico que se sabe y se quiere creador de la historia. La concepción del tiempo sufrió un cambio de trascendental importancia. Se impone la historia, o dicho de otro modo, la creencia en el tiempo lineal ligada a la noción del progreso indefinido. El surgimiento de esta concepción del tiempo nace con la modernidad, época en la que hoy la humanidad se siente sin respuesta alguna ante la trascendencia, y que a su vez está comenzando a cuestionarse. El comienzo de la idea lineal del tiempo está marcado por la aparición del monoteísmo. La construcción discursiva de la Biblia proyecta de manera revolucionaria en la historia una forma de flecha que parte del pacto de Dios con los israelitas, en el cual éste ofrece una tierra prometida desde la que el tiempo material, el terrenal, no regresará. El cristianismo toma esta concepción para sí y la introduce en Europa. Un elemento central de la maduración de esta idea del tiempo lineal es la división entre pasado, presente y futuro, que se une a la teoría primitiva de la tierra prometida, cuyo hito divisor sería el llamado juicio final. En la Edad Media, marcada por el cristianismo, en cambio, coexistieron la concepción cíclica del tiempo con la concepción lineal. El tiempo era marcado por los ritos, los rezos y las festividades eclesiásticas, que continuando lo que se había hecho en la antigüedad, creaban un ritmo cíclico que se repetía cada año, acercando la conciencia en una espiral creciente hacia una captación trascendente. Así, la idea de un tiempo lineal en lo teórico dio paso en la práctica a un tiempo cíclico que se repite eternamente, tal como lo concebían las culturas milenarias y ancestrales. Finalmente, la Edad Media fue culminando, y con ella toda su concepción de los ciclos. Comienza a esbozarse la modernidad, la gran cultora del tiempo lineal. Pero la modernidad no solo inaugura la primacía de la visión lineal del tiempo, dando paso a la historia, sino también a la idea de progreso, teorizada ya por Leibniz en el siglo XVII.
El progresismo inunda todas las teorías modernistas hasta el día de hoy. El progresismo es la concepción de que todo tiempo venidero es mejor que el pasado y el tiempo presente, y que la novedad es buena en sí misma. El método científico fue anexando a una serie de materias bajo un estudio predeterminado, en el cual la linealidad y el progreso era un ingrediente común. Este progreso indefinido, por tanto, está dado por la primacía de la ciencia y la técnica, por lo que las concepciones y explicaciones de índole religioso y sagrado deben ser eliminadas progresivamente. Esa primacía científica del progresismo en la vida de los hombres tiene como último fin, en teoría, la instauración de la felicidad terrenal en base al acceso igualitario de todos los seres humanos a los bienes materiales. Es la primacía del Homo economicus, que según la modernidad actúa y vive únicamente en procura de saciar sus apetitos materiales. Se da paso al materialismo filosófico, con el cual se acepta como única realidad posible a la materia. Sostienen los modernistas que hay una inevitable evolución y progreso en todo lo que habita este mundo, las sociedades, la cultura, la técnica e incluso los mismos seres humanos. Veamos cuáles son los principales exponentes ideológicos que han forjado la modernidad en los últimos 3 siglos. No es hasta el siglo XVII que la burguesía tomó la linealidad como referencia central para el proyecto industrial. Así, el crecimiento económico a través del capitalismo tendría un desarrollo lineal con distintos estadios de superación, cuyo fin es el desarrollo indefinido. La burguesía proclama el igualitarismo basado en la felicidad material, y el dinero suplanta a los antiguos valores tradicionales. Acumular riquezas para los liberales es sinónimo de libertad, igualdad y sobre todo progreso. Todo el siglo XVIII verá el desarrollo ininterrumpido de esta promesa de carácter histórico. Entrado el siglo XIX, el francés Auguste Comte teoriza acerca del positivismo, donde se anidaría el optimismo del hombre por la cultura y su proyecto universal. Según Comte, las sociedades transitan por 3 estadios diferentes, cada uno de ellos en continuo perfeccionamiento: el estadio teológico, el metafísico y finalmente el estadio positivista, el que le brinda a los hombres todas las explicaciones del mundo que lo rodea, pues posee el conocimiento de la ciencia. También las disciplinas sociales y naturales cayeron en este influjo. El desarrollo industrial, como una flecha, llega a un máximo de optimismo a fines del siglo XIX, en la que los teóricos positivistas esperaban la proyección de invenciones capaces de promover la conquista del hombre sobre la naturaleza. Las máquinas parecían dictar un tiempo productivo que adquiría cada vez mayor velocidad respecto al tiempo de la vida, a diferencia del viejo sistema del artesanado, en el cual el hombre tenía total control sobre las horas asignadas al trabajo. Comte ilustrará perfectamente el espíritu de la época, en el cual el positivismo sería la etapa del triunfo final del hombre sobre sí mismo. Si las sociedades evolucionan de un estadio a otro, como expuso Comte, es lógico que el hombre también evolucionase. Las teorías evolucionistas tuvieron un desarrollo progresivo a lo largo de toda la modernidad, pero no es hasta las teorías de Charles Darwin en el siglo XIX que el evolucionismo se convierte en verdadera religión moderna. Esta evolución biológica, sostenía Darwin, es infinita, llegándose a teorizar acerca de un hombre del futuro, más inteligente, más humano. La vida surge en el planeta Tierra por azar, ya que no existe ninguna fuerza metafísica capaz de existir ni de haber creado al hombre. El materialismo filosófico logra un triunfo político de trascendental importancia. Pensadores posteriores darán infinita gracia a estas teorías evolucionistas. La misma idea de linealidad influyó desde otra vereda, al marxismo, que ocuparía como medio la revolución social para la instauración de otro paraíso terrenal.
el comunismo. Así irrumpe un nuevo acto de liberación, siempre lineal, que sería la liberación del género humano. Embuido de la esperanza redentora de la técnica para lograr la igualdad material entre todos los hombres, Carlos Marx niega la importancia a toda trascendencia espiritual y sostiene que las leyes científicas de la historia marcan el camino a la sociedad comunista, una sociedad marcada por el progreso indefinido, donde todos los hombres compartirán una viña de riquezas materiales sin límite. Todas estas teorías han tenido un ingrediente teórico común: el avance siempre sostenido de las sociedades, del tiempo, del hombre y de la historia hacia la conquista de sus prédicas redentoras. El premio, el acceso a la riqueza material en términos de igualdad. Con el arribo de la idea del tiempo lineal, el hombre moderno vive con el terror a la historia. El futuro es incierto, ya que ningún fenómeno humano se repite, pues la lógica de la ciclicidad y la regeneración periódica desaparecen. La vida humana está vaciada de significación trascendente. Es así que para enmendar esta falta, los teóricos de la modernidad toman algunos conceptos del tiempo cíclico y los utilizan para su propio provecho. El tiempo cíclico del hombre tradicional concibe a las civilizaciones como organismos que cumplen inexorables etapas de desintegración. Como una planta, las mismas nacen, se desarrollan y mueren, cumpliendo así con los inevitables ciclos cósmicos. Concebidos en una edad de oro, estas padecen una primera caída, inaugurando una edad de plata, posteriormente una edad de bronce y finalmente una edad de hierro o Kali Yuga en la tradición hindú. Esta última etapa de decadencia moral y de pérdida de las perspectivas éticas da paso al retorno a otra edad de oro y así sucesivamente. La modernidad desconoce las sucesivas etapas de descomposición por las que transitan las culturas, y por el contrario, invierte el orden y establece una lógica ascendente de constante avance. Pero al verse imposibilitada de explicar el futuro, que es siempre azaroso, debe darle un final venturoso y así prometer un paraíso de felicidad terrenal al final del proceso histórico. Marx, por ejemplo, invierte el orden cíclico y coloca a la Edad de Oro al final del recorrido, materializando así el paraíso terrenal y el acceso igualitario a los bienes materiales. A su vez, esa Edad de Oro no conoce de ciclos de decadencia, se mantiene inmutable, es el fin de la historia. Los liberales ven en la disolución final de todas las barreras comerciales el escenario idílico de la sociedad de consumo, es la instauración de su propia Edad Dorada. El derrumbe del sistema soviético demostró la imposibilidad de la aplicación de ese Edén terrenal, y sí, en cambio, el perfeccionamiento en las matanzas sistemáticas de millones de vidas en nombre de la igualdad comunista. El comunismo logró exponer la peor faceta de la utopía moderna. El surgimiento de capas medias en el siglo XX desviaron el entusiasmo por el marxismo y se dirigieron a la carrera desenfrenada por la acumulación capitalista en un marco de transformaciones sociopolíticas. 1989 marca oficialmente la caída del régimen soviético. El triunfo momentáneo del liberalismo, el otro exponente modernista, intenta materializar la misma promesa. Es en el año 1992 que el teórico liberal Francis Fukuyama presenta su libro El fin de la historia y el último hombre. En él sostiene que con la caída del comunismo no hay más vías para lograr la felicidad terrenal que el liberalismo económico triunfante, y con él se instaurará la sociedad sin clases a nivel planetario. La promesa del paraíso terrenal de Fukuyama es el libre consumo en una sociedad igualada.
En la medida en que el sistema progresista desconoce la vinculación del hombre con la naturaleza y las determinaciones naturales del ser humano, es inevitable que su proyecto entre en colisión con la realidad. El límite ecológico es el primero de ellos. Quizá la modernidad haya creado máquinas que puedan producir a infinito, pero no ha podido hacer que el planeta Tierra y sus zonas productivas se multipliquen o crezcan. La modernidad se ha impuesto a sangre y fuego sobre aquellos que detentaban el poder, prometiendo el acceso a los bienes y a las riquezas. Pero, ¿qué sucederá cuando la promesa igualitaria exportada a las demás civilizaciones, como la China o India, no pueda verse cumplida dado el límite ecológico? ¿Pueden 1.300 millones de chinos y 1.100 millones de indios acceder a automóviles, casas de veraneo, computadoras, refrigeradores y cocinas a gas? ¿Y qué decir del acceso a las fuentes de energía, como el petróleo y la electricidad? La finitud del planeta vuelve a imponerse y marca el límite a la promesa del progreso. La linealidad histórica y moderna en todas sus facetas ha realizado una promesa de alcance mesiánico: la felicidad de todos los hombres a través del acceso igualitario a los bienes materiales. Pero ante esta promesa cabe la pregunta: ¿es acaso cierto que el acceso igualitario a los bienes hará más felices a los seres humanos? Es en las sociedades donde este acceso garantizado casi a plenitud, donde la decadencia, la frustración, la descomposición social, el desarraigo y la desesperación anómica toman las formas más aberrantes y destructivas. Son en estas donde la mágica fórmula modernista se muestra en su imposibilidad de verse materializada. Las tasas de suicidios en países ultramodernos superan con creces a la de los países más tradicionales. Desde que Fukuyama escribiera su sentencia profética y mesiánica, han pasado 16 años. El mundo está lejos de ser el paraíso en vías de progreso constante. Fue necesario esperar hasta el siglo XX para que Occidente experimentara las primeras reacciones contra la idea lineal del tiempo. En filosofía, Federico Nietzsche pone a la orden del día el mito del eterno retorno. En la filosofía de la historia, Spengler, Eliade y Toynbee se dedican al problema de la periodicidad. La literatura y las artes también reaccionan ante el monstruo devorador de hombres. Los más lúcidos pensadores del siglo perciben la importancia del fin de un proceso decrépito y caduco como el progresismo moderno. La utopía deja paso nuevamente al mito. La modernidad omnipotente no dejará de ser lo que la ciclicidad de los hechos continúa demostrando: un ciclo más, aunque ésta se haya presentado como la finalizadora de los mismos. La etapa que está comenzando es la muerte del progresismo moderno. En esta no hay lugar para las falsas respuestas a la modernidad, ni posturas de igualitarismo materialista, ni encumbramiento de falsos dioses. Todos los intentos que el ciclo moderno ha propuesto se han ido para no volver jamás. La nueva edad de oro es el regreso a la vida comunitaria, a la tradición, al vínculo con los muertos y la tierra. El hombre de la tradición volverá, y luego de que haya cumplido su ciclo, otro nuevo comenzará, pero cargado de la misma espiritualidad identitaria, pues la razón de la existencia está en el eterno retorno. El tiempo como medida no tenía valor. El hombre vivía y explicaba el mundo que lo rodeaba de forma sagrada. Es la primacía del homo religiosus.
pero hace aproximadamente 3 siglos, la civilización occidental rompió con esa armonía cíclica. El hombre moderno apareció. Es el hombre histórico que se sabe y se quiere creador de la historia. La concepción del tiempo sufrió un cambio de trascendental importancia. Se impone la historia, o dicho de otro modo, la creencia en el tiempo lineal ligada a la noción del progreso indefinido. El comienzo de la idea lineal del tiempo está marcado por la aparición del monoteísmo. La construcción discursiva de la Biblia proyecta de manera revolucionaria en la historia una forma de flecha que parte del pacto de Dios con los israelitas, en el cual éste ofrece una tierra prometida desde la que el tiempo material, el terrenal, no regresará. El cristianismo toma esta concepción para sí y la introduce en Europa. Un elemento central del surgimiento de esta concepción del tiempo nace con la modernidad, época en la que hoy la humanidad se siente sin respuesta alguna ante la trascendencia, y que a su vez está comenzando a cuestionarse. Desde los tiempos más remotos, la humanidad, en sus diferentes expresiones civilizatorias y culturales, ha conocido una concepción del tiempo: el tiempo cíclico. El tiempo cíclico refiere a la primera noción del tiempo desarrollada en la aventura del hombre. En el largo espacio de esta concepción de tiempo se alimentó la idea del eterno retorno, donde hasta el mismo espíritu vuelve a empezar un nuevo ciclo. En la primera circularidad aparece un tiempo mítico, que se caracteriza por la ausencia del valor de la temporalidad. En las culturas tradicionales, tal como enseñó Mircea Eliade, existía un tiempo cíclico, marcado por ritos periódicos en relación con los procesos de siembra y cosecha, por los solsticios y ritmos significativos del sol y de determinados astros, por festividades religiosas periódicas, por celebraciones que emulaban el origen o fundación de su cultura.